impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. 2020. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Presento mi corazón delante de tus ojos, suplicando tu guía, tu direccionamiento, confiando, Señor amado, y depositando, Señor, toda ansiedad, todo pensamiento, toda distracción, todo aquello que no viene, Señor, a aportarnos, Señor, en nuestra vida, se ha quitado de este tiempo, Señor, alineando nuestros corazones a tu propósito, a tu voluntad. Suplico tu gracia, tu direccionamiento, y permíteme, Señor, ser motivo de bendición para mis hermanos en esta tarde, en este día, Señor, donde hemos, Señor, apartado este tiempo, Señor, para ser edificados conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén. Bendecimos al Señor por este tiempo, declaramos que el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, dice su palabra, y que el Señor conoce a los que en Él confían. Así que damos gracias al Señor por esa fidelidad, por esa gran misericordia que Él nos brinda y la oportunidad de poder estar juntos alrededor de su palabra. Amén, mis amados hermanos. Así que en este día yo quisiera compartir, ¿verdad?, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para poder edificar su vida, para poder edificar, ¿verdad?, su vida, su alma, para poder edificar, ¿por qué no decirlo?, su espíritu, y poder, ¿verdad?, rogar al Padre que el Señor se siga glorificando en nuestros corazones. Yo no sé si hasta este punto ya han recibido, ¿verdad?, algunas palabras, no sé si todavía ya han ido compartiendo algunas, si esta es la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, no lo sé, pero sí sé que quiero ser motivo de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Así que yo preparo también mi corazón y quisiera poder compartir esta palabra para usted de edificación. Y esta palabra le puse como título las sendas derechas. Las sendas derechas. Mire que un tema muy relevante, muy importante, y quisiera que usted también lo disfrutara conmigo y lo pudiésemos disfrutar juntos en la presencia del Señor. Las sendas derechas. Y fíjese que leyendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, me encontré con que muchas veces, hermanos amados, nosotros no caminamos en aquellas sendas que el Señor quisiera que camináramos. Yo miraba la palabra del Señor, y cuando David decía, yo esperaría que mis caminos fueran perfectos delante de ti, yo quisiera que mis caminos fueran ordenados delante de ti. Y un versículo que siempre me ha llamado la atención desde un tiempo cuando lo encontré y cuando lo leí, que David decía, Señor, quita las perversidades de mi corazón, o líbrame aún de las perversidades que puedan estar en mi vida, de mis caminos torcidos. Y la verdad que dentro del caminar cristiano es muy fácil torcerse un tobillo, poder desviarse, poder caer. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Como que hay una probabilidad de que nos vamos a caer. Y sin lugar a duda la Biblia sí lo dice, que la Biblia no dice que el justo no vaya a caer. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y que el Señor lo torna a levantar. Y mire qué interesante es también que la Biblia a nosotros nos muestra que es necesario que vengan tropiezos. O sea que realmente la Biblia nos enseña que todos nosotros podemos, ¿verdad?, en este caminar tropezar, caer, fallar, desviarnos, y es por eso que debemos orar al Señor para que Él venga alineando nuestros corazones, para que Él, ¿verdad?, guíe nuestros pasos, ordene nuestra vida, perfeccione nuestro caminar, y sin lugar a duda el Señor nos lleve a bien. El Señor nos lleve a bien en su plan, en su soberanía y en su propósito.
De tal manera que quisiera poder compartir contigo este versículo sobre el cual vamos a ir partiendo este tiempo. Y esta palabra, ¿verdad? La vamos a mirar ahí en el libro de Hebreos. Fíjese usted, libro de Hebreos 12, versículo 12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entendiendo, hermanos amados, este párrafo bíblico, quisiera solamente puntualizar aquí en esta definición cojear, ¿verdad? Que es andar inclinando el cuerpo más a un lado que a otro. Fíjese la definición de lo que tiene que ver con cojear, inclinar el cuerpo más a un lado que a otro, por no poder sentar con regularidad e igualdad los pies, por no poder sentar con regularidad e igualdad los pies. Otro punto también es faltar a la rectitud en algunas ocasiones. Y el tercer concepto significa adolecer de algún vicio o defecto. Fíjese qué interesante entonces estos tres puntos que nos definen esta declaración del cojo o del cojear. Andar inclinado con el cuerpo a un lado más que al otro, no poder sentar los pies con regularidad, ¿verdad? O igualdad. La segunda tiene que ver con la falta de rectitud en algunas ocasiones. Y lo tercero es adolecer de algún vicio o algún defecto. Tener algún vicio o tener algún defecto. Mire, ¿qué le parece a usted esas definiciones? Interesantes, ¿verdad? Entonces yo cuando miro aquí la palabra del Señor y me doy cuenta, hermanos amados, que el Señor aquí como que nos entrega una exhortación a poder levantar nuestras manos caídas. Pero la pregunta sería ¿por qué? Y yo cuando empecé a leer, yo dije, bueno, ¿y por qué de repente el Señor dice que levante las manos caídas y las rodillas paralizadas? Cuando usted va al contexto y se fija usted en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, curiosamente el Señor nos está exhortando a no desmayar. Y comienza a hablar de algo que empecé a meditar y empecé a considerar. Dice aquí, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está hablando acerca de lo que pasó Jesucristo y nos está exhortando a nosotros a que no desmayemos ni no nos cansemos. Porque aún, dice la Biblia, no haber resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, todavía te queda un trecho sobre el cual tienes que batallar y tienes que vencer. El versículo 3 dice que no nos olvidemos que la exhortación es como a hijos, ¿verdad? Y que no debemos menospreciar la disciplina del Señor y que no debemos cansarnos cuando seamos reprendidos por Él. Y empieza a explicar por qué el Señor al que ama lo disciplina y al que tiene por hijo lo azota. Y si nosotros soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos. Porque ¿qué sería del hijo a quien el padre no disciplina? Mire el contexto. Pero si os dejo sin disciplina, de lo cual todos vosotros participáis, entonces sois unos bastardos si no sois hijos. Por otra parte, ahora salta del ángulo de la corrección de Dios a la corrección terrenal. Dice, por otro lado, tuvimos también padres terrenales que nos disciplinaban y los admirábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus para que vivamos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaron, nuestros padres terrenales, nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que son ejercitados, ¿verdad?, en ella. Y aquí entra el versículo 12, por lo cual. Fíjese qué interesante, aquí dice, por lo cual ¿qué? Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabe lo que me da a entender este versículo entonces? ¿Sabe lo que yo puedo ver? Es que habían cristianos, permítanme llamarlo así,
que ya estaban de alguna manera conflictuados en su naturaleza, en sus errores, en sus tropiezos, y un poco cansados de la arenga, de la corrección, del direccionamiento, de la disciplina, de la exhortación del Señor sobre ellos, donde ellos ya estaban, ¿verdad?, cansados, ya estaban con las manos caídas, ya estaban, ¿verdad?, sin orar, ya estaban, ¿verdad?, un poquitito agobiados, y me da la idea que tenían un pensamiento como que su camino todavía no estaba siendo perfeccionado del todo, y pareciera ser que hay un cansancio. Es que la verdad es que en honor a la verdad y compartiendo el sentir de aquellos que estaban recibiendo esta carta, hay mucha gente que se demotiva. Y se demotiva, ¿sabe por qué? Porque quiere agradar al Señor. ¿Verdad que sí? Quiere agradar al Señor y se esfuerza y se anima y recibe una palabra y recibe un consejo y va al templo y se congrega e intenta hacer las cosas bien. Sin embargo, tienen tropiezos o se han equivocado o han cometido errores o, ¿verdad?, o han caído. Y viene la corrección del Señor, y viene la disciplina del Señor, y viene, ¿verdad?, la mano del Señor sobre aquel individuo que está tratando de agradar a Dios, y pareciera ser un análisis que mucha gente pudiese decir, ¿y si me equivoco tanto? ¿Y si fallo tanto? ¿Y si soy tan pecador? ¿Por qué no decirlo de esa manera? ¿Cómo voy a permanecer en este camino? Pareciera ser que el Señor estuviera enojado conmigo. Entonces me da idea que el contexto viene el Señor y dice, no, 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 no. Consideren, ven cuál contradicción tiene Cristo que aún se contrapuso ante la naturaleza de vuestros pecados. Y permítanme parafrasearles, y yo les quiero exhortar a ustedes que recuerden que a todo aquel que lo tienen por hijo deben corregirlo, deben castigarlo, deben exhortarle, deben mostrarle el camino. Y recuerden también ustedes que tuvieron padres terrenales que tuvieron que enseñarles y corregirles, y ustedes los admiraban y ustedes los veneraban. Entonces, por favor, no se cansen, levanten las manos caídas y pongan, ¿verdad?, las rodillas en movimiento en la oración que estuvieron paralizadas. No caigan en inclinar su vida a un solo sentido. Permítanme aconsejar, dice el apóstol en este libro de Hebreos, para que puedan volver a poner los pies con regularidad, con igualdad. Permítanme exhortarles a ustedes a que no falten a la rectitud en ninguna ocasión. Y permítanme exhortarles a ustedes a que no adolezcan por alguna debilidad o por algún vicio, que no vuelvan atrás por ninguna de estas circunstancias. Se da cuenta que es un contexto bien interesante a poder ser desarrollado. Entonces la pregunta sería si nosotros debemos trabajar en sendas rectas para nuestros pies. Haced sendas rectas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces pareciera ser que hay una ministración de sanidad divina en el camino que el Señor nos provee, llamado Cristo, pero de entre ese camino también Dios nos manda a nosotros a trabajar en los caminos que van a ir direccionando nuestra vida, en los caminos que nos edifiquen, en los caminos que nos bendigan, en los caminos que vayan trayendo lo necesario. Entonces me da la idea en este contexto bíblico que hay una medida correctiva en el caminar. Quiere decir que hay muchos cristianos que solamente permaneciendo en el camino se van a corregir sus deficiencias. Y esta senda no va a ser construida, hermanos amados, por el Señor bajo este contexto, sino que está de alguna manera exhortando este Padre amoroso que corrige y que direcciona, diciendo, preparen, trabajen en las sendas rectas para vuestros pies, para que de esta manera no se salgan de este camino, de esta senda, y sean sanados. Entonces aquí hay algo muy interesante, considerar la sanidad. Dicho sea eso, entonces miremos qué nos aparta de la senda, del camino, del sendero. Eso es lo que la definición de senda es: camino, es sendero.
¿verdad? Un camino, una vía pública, una distancia, un viaje, una forma de ser. Y mire que también senda es conducta. ¿Qué nos aparta de la conducta? En esta traducción deberíamos decir entonces, y preparar conductas correctas para vuestro caminar. Y preparar un destino correcto para vuestro caminar. Mire qué interesante es poder ver este punto. Entonces, ¿qué nos aparta de la senda? Y debiéramos nosotros ir viendo y considerando. Número uno, las ideas y los deseos de nuestro corazón. Sin lugar a duda, la Biblia dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero Dios ordena sus pasos. La verdad que yo tengo muchos pensamientos en mi corazón. La verdad que tengo muchas ideas. Vienen muchos pensamientos, ideas, y debería yo decirle, ¿sabe qué? Tengo puros pensamientos positivos, pero no es la verdad. A veces vienen pensamientos negativos. Debería decir, tengo puros pensamientos de santidad. A veces me atacan pensamientos inadecuados en mi mente, sobre los cuales tengo que batallar y tengo que presentarlos delante del Señor y tengo que presentar mi vida con un corazón dispuesto. Y permítame expresarle esta verdad a su vida para que usted también entienda que todos nosotros, mientras estamos en una plataforma terrenal, vamos a sufrir batallas, vamos a sufrir adversidades, vamos a poder ser propensos a tropezar, a caer, a desviarnos de alguna u otra manera, y por eso la palabra del Señor tiene que ser una medicina correctiva. Y más que correctiva para aquel que ya infringió algo, debería ser para nosotros una medicina preventiva que nos evite errar en los caminos en los cuales Dios no quiere que erremos. Muchos pensamientos hay, ya le dije, en el corazón del hombre, pero Dios ordena sus pasos. Y aquí Proverbios 14, verso 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Y quién piensa que está cometiendo un error? ¿Quién podría pensar y decir, yo estoy cometiendo un error? ¿Quién podría pensar y decir, ¿saben qué? Yo estoy clarito que estoy dirigiéndome al precipicio. La verdad que todos piensan que están haciendo las cosas bien. La verdad que el que se divorcia no piensa, me voy a casar para divorciarme porque tengo la plena seguridad que voy a durar un mes. El que emprende un negocio no dice, la verdad voy a emprender este negocio porque tengo la plena seguridad de que en una semana voy a quebrar completamente. La verdad que todos piensan que sus caminos son derechos y que todos sus caminos les va a ir bien. Sin embargo, cuando los caminos se toman sin la guía y sin el direccionamiento del Señor, es muy probable que no tengamos un destino muy agradable o muy correcto. Y cuando hablamos de poder resplandecer en nuestra vida como discípulos de Cristo y poder resplandecer delante también de los ojos de los hombres, porque hay distintos lugares donde tú tienes que resplandecer, que sea conocida vuestra luz delante de los hombres. La Biblia así lo refiere, que nosotros somos la luz del mundo. Cristo primero la luz y nos hace luz a nosotros también. La Biblia dice que esta luz no se puede ocultar debajo, ¿verdad?, de un lecho, ni se puede ocultar debajo de un almud. También lo refiere en esa manera, sino que se pone en un lugar alto para que sea admirado y para que sea visualizado. Y por otra parte, la Biblia dice que no somos hijos de tinieblas, sino que somos hijos de la luz y que debemos ser reservados para ese caminar. De tal manera que cuando yo pienso y dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte, me da la idea que el hombre escoge una senda, escoge un sendero, pero para poder resplandecer en ese sendero tiene que estar tomado de la mano del Señor y caminar en la meta, en el objetivo, en el direccionamiento y en la voluntad del Padre, porque si no es así, de frentón va a fracasar y ese camino no le va a llevar a un buen destino. Lamentablemente hemos visto mucha gente en el caminar del Evangelio que ha fallado en la senda. Hemos visto mucha gente que se ha apartado del camino, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ancianos, líderes, diáconos, hermanos ayudas, liderazgo juvenil y quizás tantas personas más que usted conoce, y con lamento en mi corazón, con un pesar tremendo, me lleno de tristeza ante esa realidad. Yo quisiera, ¿verdad?, que todos nosotros estuviéramos a la altura de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero mirando la realidad de nuestra humanidad y mirando la iglesia en general de Cristo, la verdad que solamente apelamos a su misericordia.
La verdad que uno se pregunta, con la naturaleza del hombre y con los enemigos múltiples que tiene y con los tiempos que estamos viviendo, ¿le será fácil al Hijo del Señor poder llegar a esa meta final? Yo le aseguro que no. Por eso que el apóstol Pedro nos enseña y dice que debemos de poner toda nuestra esperanza en la gracia que ha de venir en el día de la parousia del Señor, en la manifestación del Señor. Debemos esperar en esa gracia que va a ser derramado, porque esa gracia va a venir a compensar todas aquellas cosas que nos faltan en nuestra vida. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, y que Él permita que tu camino y que mi camino no sean caminos de muerte, no sean caminos de muerte, sino que sean caminos de vida. ¿Quieres resplandecer delante del Señor? Entonces debes que hacer lo que el Señor te demanda. La Biblia nos habla de que va a aprender y va a manifestarse en la luz nuestra como el alba va a despuntar si nosotros hiciéramos verdaderamente lo que el Señor nos está pidiendo en nuestra vida, y que de esa manera la justicia irá delante de nosotros y la gloria de Dios irá en nuestra retaguardia. Así lo expresa el libro de Isaías capítulo 58 cuando habla acerca de lo que es el verdadero ayuno. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay caminos que al hombre le parece que son los correctos. ¿Qué pensará aquel hombre que de repente se levanta y dice: tengo un don, tengo un talento, mi pastor no anda muy bien, le voy a dividir la iglesia? Porque no están haciendo las cosas bien. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son muerte, porque Dios nunca va a apoyar la división, la destrucción, la desintegración. ¿Se fija? Hay caminos que al hombre le parecen derecho. La verdad que mi matrimonio no funciona, la verdad que no nos entendemos, no nos llevamos a bien, y la verdad que siento que ya no la amo, que no la quiero, siento que yo no la amo. La verdad que voy a dejar esto hasta aquí porque voy a poner mi mirada en otros horizontes, y por ahí también mis ojos tenemos ahí a otra candidata, otro candidato, y creemos en nuevos comienzos. Y malinterpretamos una declaración que viene en un concepto espiritual porque queremos justificar nuestros malos caminos. La verdad que las ideas y los deseos de nuestro corazón pueden llevarnos por sendas completamente inadecuadas y nos pueden llevar a extraviarnos profundamente del camino del Señor. Sigamos, por favor. Fíjese que este aquí es otro punto interesante a poder considerarlo, y es perder la vista de la meta celestial. Perder de vista la meta celestial por ganancias temporales, decisiones erradas. Ay, aquí, hermanos amados, es harto pañito que cortar. Lucas 15, verso 12, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. El verso 13 dice: no muchos días después, no era que había pasado un gran tiempo, sino que no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Como que el hijo pródigo tenía en su estructura áreas reprimidas. Seguramente había crecido en un ambiente un poquitín reprimido, quizás. Seguramente habían ciertas insatisfacciones que él tenía dentro de su corazón, de su mente, de su alma, de su espíritu. Me recuerdo la vida de Sansón, también viene y se le entrega una profecía. Sin embargo, la profecía definió todo su camino, y al parecer los padres quisieron exagerar los cuidados con Sansón, que lo reprimieron a un punto donde él no pudo administrar la forma de vida exagerada que los padres querían establecer sobre él. No solamente los mandamientos del Señor, sino que ellos le añadieron otros pesos a la vida de Sansón, que terminó desencadenando una tragedia en un individuo. Perder la vista, perder de vista la meta celestial es algo que le está ocurriendo a muchos cristianos hoy. Hay muchas personas que son capaces de sacrificar su vida espiritual por ganancias temporales. Hay muchos cristianos que deciden irse a otra región a vivir por temas económicos, sin considerar
la voz de Dios, sin considerar el tiempo de Dios, sin considerar el consejo espiritual, sin considerar si va a haber una casa espiritual que lo vaya a acoger para que este hombre no se extravíe, sin considerar ninguno de aquellos factores que son necesarios para el aseguramiento de un bienestar espiritual. Pero como hay mucha gente que todavía tiene facetas de resurrección en pausa, no ponen plenamente su mirada en las cosas de arriba, sino que tienen una faceta de morador de la tierra, donde su mente y su corazón están más ligados a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Digo esto porque esto ocurre, porque esto es una realidad. ¿Cuánta gente en este tiempo, por las condiciones de pandemia, de crisis financiera, a la tonta y a la loca decide, mueve su familia, mueve su matrimonio, mueve sus hijos, se va en distintas partes y fíjese algo, que en la Escritura sí nos deja ejemplos de esto. Recuerda usted el libro de Ruth en el capítulo 1, cuando vino hambre sobre Belén, y dice la Biblia que Elimelec tomó a Noemí, su esposa, ¿verdad? Y se fue con Malión y Kelión, ¿verdad? En dirección a los campos de Moab. Y allí de alguna manera murieron Elimelec y se murió, ¿verdad? Los dos hijos de Elimelec con Noemí se habían casado y sus nueras quedaron ahí con Noemí. Noemí le dice: no tengo más hijos que daros, y vayan y hagan su vida. Sin embargo, oyeron que Dios había visitado Belén y ellos no estaban ahí. Qué terrible es cuando uno toma una mala decisión. La vida está llena de decisiones. Lo asertivo sería tomar decisiones que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo hago eso? Ay, es un trabajo arduo, es un trabajo de dependencia, es un trabajo de rendición, es un trabajo de ruego, de súplica, rogar al Señor la dirección para no errar en el blanco. Temores de aquel jovencito que va a formar su familia. ¿Será la persona? ¿No será la persona? Temores de aquel que va a emprender una carrera profesional. ¿Seré capaz de terminar mis estudios o no? Temores del pastor en cierne que está comenzando un ministerio. ¿Podré lograr este gran desafío? Temores de aquel que abraza a su primer hijo. ¿Seré el mejor padre para este niño? ¿Seré la mejor madre para este pequeño? La vida está llena de decisiones. La vida está llena de ideas y de pensamientos. Necesitamos la guía del Señor para poder tomar el mejor camino. Y si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, deberemos darnos a la tarea de no cometer estas torpezas. Este hombre, este hijo pródigo, pensó y dijo: yo voy a tomar este camino, voy a tomar todo mi dinero, me lo voy a malgastar, voy a vivir perdidamente. Y se fue a una provincia lejana. Es que hay mucho hijo del Señor que en este tiempo está en una provincia lejana. Tengo recuerdos de hijos espirituales que andan en Egipto, andan comiendo algarrobas, y siempre me acuerdo mis oraciones de ellos y les pido al Señor, Dios Todopoderoso, que tenga misericordia de sus vidas y que les conceda el punto de retorno. Yo no quisiera vivir la experiencia de tener un hijo o una hija descarriada. No quisiera pasar por esas aguas. Dios conoce todas las cosas, sea justo o sea injusto. Tengas cosas buenas, tengas cosas malas, la verdad que desconoces las cosas que vienen por delante y solamente te basta esperar en el Señor. Samuel, con todo lo justo y todo lo correcto que fue delante del Señor y teniendo como profeta una comunión íntima con el Señor muy profunda, dice la Biblia que sus hijos no anduvieron en los caminos de Samuel, sino que aceptaron el soborno y pervirtieron el derecho e hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y siendo un hombre justo. Pero hay una promesa para aquellos que son justos, dice las palabras, que ellos recibirán a sus hijos rebeldes si permanecen en esa prudencia. Hermanos amados, hay caminos que debemos ordenar en nuestra vida, debemos hacer sendas derechas para nuestros pies. Y si en tu camino estás tomando malas decisiones y todavía no has hecho una senda derecha, correcta para tus pies, a lo mejor quieres vivir perdidamente, a lo mejor quieres tomar todas las cosas y mandarte a cambiar, y a lo mejor quieres vender tu casa y tu auto y todo, y ganar ese dinero e irte, ¿verdad? Y de repente dices: ¿sabes qué? Ahora ya no vuelvo más a la iglesia, ya tiempo tuve bastante y ahora ya no vuelvo más a la iglesia, porque ¿cómo puede haber un Dios que permita tantas
cosas así. La gente dice que no tiene a Dios en su corazón. Dice, bueno, y si hay Dios, ¿por qué todas estas cosas que suceden y tantos niños que mueren y tanta hambre y tanta guerra y tanta maldad? Es que sin lugar a dudas, hermanos, la maldad ha crecido sobre la tierra, pero esto también es una señal de el arca de salvación. Cuando la maldad subió sobre la tierra, Dios preparó un arca de 300 metros de largo, de 50 de ancho, de 30 de alto, hermanos amados, y esas medidas son las medidas del reinicio de Dios. La medida de los 300 de Enoc, de los 300 de la mujer del frasco de alabastro, de los 300 de Gedeón, los 50 la medida del jubileo y de la libertad, y los 30 la medida de la madurez sacerdotal y de la madurez para comenzar a hacer las cosas como Dios quiere. Necesitamos que Dios ordene nuestra vida y necesitamos que Dios ordene nuestros pasos. Otro punto, ¿verdad?, que tiene que ver con la familia del punto B que estamos viendo, ¿verdad?, es el ejemplo también de 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. La ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas cosas. Hermanos amados, hoy cuando tenemos un mundo tan visual, estamos en una temporada, en una época donde todo es muy visual. Nosotros mismos estamos trabajando en plataformas virtuales. La gente se conecta con lo visual. La Biblia nos muestra que el hombre fue creado para contemplar la hermosura. Sin embargo, la profanación, la concupiscencia, las pasiones desordenadas le han hecho al hombre buscar la hermosura donde no la va a encontrar. Las redes sociales son una tremenda herramienta, pero son un tremendo cáncer, hermanos amados, que ha venido a destruir niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, familias, hermanos amados, y ha destruido inocencia. Que jovencitos batallan con redes sociales, redes que los atan. ¿Cuántos hombres, mujeres no están atados a lo que ven sus ojos y tienen el apetito y el deseo, la ambición de tener lo que ven? No solamente cosas materiales, sino el apetito y la codicia de lo que le pertenece al prójimo. Y entre esa codicia y entre ese apetito, codiciar la mujer, el hombre del prójimo o de la prójima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos lidiando con esta realidad ante una declaración de ser resplandecientes? ¿Cómo resplandecer en medio de una generación corrupta? ¿Cómo resplandecer en medio de un río y de una corriente desenfrenada? ¿Cómo ser padre justo en una sociedad que no te ayuda para nada? ¿Cómo poder ser un padre, un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador en un ambiente completamente destructivo y contaminado? Solamente haciendo sendas derechas para nuestros pies. No te canses de querer hacer lo que a Dios le agrada. Yo sé que te va a costar. Yo sé que vas a tener batallas. Yo sé que te vas a desanimar y que por algún momento tus brazos van a decaer. Y que en algún momento tus rodillas van a menguar y vas a querer soltar la toalla. Porque pareciera ser que solamente Dios te corrige, te corrige, te corrige, te corrige, te corrige y te hace sentir que eres la peor basura, o que eres el peor cristiano, o que eres el peor hijo de Dios, o que en definitiva no sirves para el evangelio porque tienes tantas cosas que no has podido solucionar. Es que el enemigo se aprovecha de esa vulnerabilidad para poder mantenerte subyugado a una realidad de fracaso. Sin embargo, dice la Biblia que Dios se compadece de nosotros y se compadece de nuestras debilidades. Y Él sabe que somos polvo y que somos barro.
y Él ha puesto un tesoro en vasos de barro. Dios sabía nuestra naturaleza y aún así confió en nosotros. ¿Cómo Él confía en nosotros teniendo una naturaleza tan estropeada, tan, tan profana, tan quizás torpe, que no hemos logrado encaminar nuestro caminar, no hemos logrado encaminar nuestra jornada y no hemos logrado encaminar nuestro camino? La verdad que necesitamos con creces que Dios fortalezca nuestra vida, necesitamos con creces que Dios nos ayude y que Él pueda, ¿verdad?, iluminar nuestro camino de la mejor manera, de la mejor forma, suplicando y rogándole al Señor Dios Todopoderoso que Él perfeccione nuestra vida de la mejor manera, de la mejor forma, y que nos ayude a hacer las cosas bien delante de los ojos del Señor. Que Dios, ¿verdad?, fortalezca nuestra vida, fortalezca su vida, fortalezca la iglesia de Cristo y nos fortalezca a todos nosotros con su ayuda. El tercer punto que quisiera tocar también tiene que ver con no estar bien cimentado en la palabra. Es que sin lugar a dudas, si alguien no está bien cimentado en la palabra, le va a costar mucho permanecer en el camino y permanecer construyendo y trabajando sendas derechas que puedan traer sanidad a su vida para que lo cojo no se salga del camino. Aún la Biblia dice que el hombre, por torpe que sea, que no se salga del camino. Lucas 8, versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántos cristianos, cuántos pseudo hijos de Dios o aquellos que han intentado adentrarse en el camino del Evangelio han fallado en este camino? Porque este camino, la verdad que cada vez que pasan los años yo miro que es un camino de valientes. En un mundo donde te ofrece todos los apetitos de la carne, en un mundo que te ofrece un montón de cosas para poder satisfacer cosas terrenales. Con razón tanta gente está tan atada. En algún momento tú estuviste atado a los vicios, a la droga, a los placeres. En algún momento estuviste atado a tantas cosas del mundo. Bendito el Señor que te alcanzó con su luz admirable y te trajo de las tinieblas a esa senda, a ese camino. Pero sin lugar a duda hay un montón de gente que porque no tenía raíces, en algún momento entró, recibió una palabra, lo invitaron en alguna actividad evangelística, alguna reunión de día domingo, de día semana, llegó al templo, escuchó una palabra, sintió que su vida había sido transformada, recibió, ¿verdad?, ese mensaje y en algún momento permaneció algunos días, algunas semanas, pero la verdad es que la prueba le cayó encima, la adversidad le cayó encima y como no tenía fundamento y como no tenía raíces profundas, la verdad que abortó el camino y se apartó de la senda, se apartó del camino, se apartó de la senda y no alcanzó a trabajar en aquello que Dios necesitaba y quería que ese hombre pudiera trabajar para poder avanzar y construir una vida en el Evangelio. Necesitamos la ayuda del Señor fuertemente en nuestra vida. Ayudemos a todos los que vienen recién llegando a que puedan echar raíces en el Evangelio. Y también te exhorto a ti a que puedas echar raíces también en el Evangelio. No raíces denominacionales, no raíces, ¿verdad?, de un lugar, no raíces de esa índole. Echa raíces en el Evangelio, en la palabra de fe y de conducta que es el mensaje del Señor, para que nuestro camino sea agradable ante los ojos del Señor. Otro punto interesante de las sendas derechas que debemos trabajar y construir es que hay mucha gente que se aparta de estas sendas porque tiene incredulidad. Hebreos 3, verso 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La Biblia dice que los hechiceros
y que los incrédulos y que los borrachos y que los afeminados, si no me equivoco, dice que tendrán su parte en el lago de fuego. En el libro de Apocalipsis así lo dice, pero uno pensaría que no creer no fuera tan grave. Pero miren, hermanos, la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Y la Biblia dice que los que son hijos de Abraham, hijos de fe son. Así lo dice el libro también de Gálatas. Y la Biblia dice también en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que todo lo que conocemos fue hecho de lo que no se veía. Y que por la fe se construyeron muchas cosas y que por la fe conquistaron reinos y por la fe taparon boca de leones y por la fe apagaron fuegos impetuosos y por la fe y por la fe y por la fe y por la fe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano sin fe? Es como un poroto en pan en la marina, no tiene nada que hacer. Entonces nosotros debemos tener cuidado. La exhortación es tener cuidado, hermanos. Ponga atención, tenga cuidado de aquello. No sea que alguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad. Quiere decir que el corazón bueno es el que cree y el corazón malo es aquel que tiene incredulidad. Es decir, no cree lo que está aconteciendo, es incrédulo. Y que esa incredulidad lo puede llevar a apartarse del Dios vivo. Mire qué tan distante se estaba poniendo Tomás. Mire qué tan distante estaba ese padre que reconoció que su hijo tenía un tormento de un espíritu inmundo desde niño. Y el Señor le dice que si cree, le va a ayudar. Y él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Es que hay gente que necesita hacer ese ruego y esa súplica para que Dios venga a depositar una fe que le ayude a crecer y a permanecer para poder abrazar un milagro en su vida. Que el Señor venga fortaleciendo tu vida, discípulo de Cristo. Y que el Señor venga trayendo a tu vida fe para creer que Dios puede hacer todo cuanto ha dicho que Él puede hacer. Pues su palabra así lo dice, pues su palabra así lo declara. Que hay sendas derechas que debemos trabajar para poder ordenar nuestros pies a que se ajuste y no se desvíe. Y no se desvíe, sino que se sane esa enfermedad, que se sane esa debilidad, que se sane esa ruina, que se sane esa torpeza que te atormenta, que te tiene desgastado y debilitado. Es el tiempo de comenzar a creer. Es el tiempo de creer en su palabra, de creer en sus promesas, de creer en su mensaje, de creer en el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si puedes creer, las montañas se pueden mover. Si puedes creer, el ciego pudiese ver. Si puedes creer, el muerto pudiese resucitar. Si puedes creer, el sordo pudiese oír. Y si pudieses creer, el mudo puede hablar. Si pudieses creer, cosas extraordinarias pudiesen manifestarse en tu vida. El presente que tú tienes, de alguna manera, en la plataforma de fe pudiese ser muy diferente a lo que estás viviendo si la soberanía de Dios así lo considera pertinente. Qué interesante es poder desarrollar este lindo tema de mucho gozo y de mucha alegría. Otro punto que quisiera dejarte también presente para la meditación es que las sendas derechas que debemos trabajar y debemos construir, ¿verdad?, debe ser un camino que nos ayude a ser constantes y no ser gente de doble ánimo. Aquel que se aparta de la senda, aquel que se aparta del camino, es alguien muy inconstante y de doble ánimo. Santiago 1, versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. No piense alguno de vosotros que la inestabilidad le va a otorgar
algo, alguna cosa del Señor, porque no va a ser. Dios no ama el doble ánimo. En la Escritura el Señor toma la figura de Elías exhortando al pueblo del Señor y le dice: ¿hasta cuándo caviláis en dos pensamientos? Si el Señor es vuestro Dios, seguidle y servirle. Pero si Baal es vuestro Dios, bueno, vayan tras de él. Es lo mismo que habla Josué en Josué capítulo 24, cuando dice: ya ustedes han visto las cosas y las maravillas que el Señor ha hecho en nuestro camino. Ahí tienen al Señor, Dios Todopoderoso, para que ustedes les sirvan. Y ahí también están los dioses de Canaán, los heveos, los amorreos, los heteos, los jebuseos, todos están ahí. Vayan tras esos dioses o vayan tras el Dios verdadero, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo importante de poder ser constante, ser inconstante y ser de doble ánimo nos va a salir, hermanos amados, ganando la batalla y nos va a apartar del camino, nos va a apartar de la senda. No seas alguien inconstante, sea alguien de constancia, de perseverancia. La Biblia habla de que por la perseverancia se van a ganar nuestras almas. Y quiero decirte este principio: este camino no es de velocidad, este camino es de resistencia. Corred la carrera con paciencia, pero si las carreras no se corren con paciencia, las carreras se ganan con velocidad, o las carreras se ganan con resistencia, pero con paciencia. Si la Biblia dice: pacientemente esperé al Señor y Él se acercó a mí. Esperad pacientemente al Señor, pacientemente esperé, paciencia con espera. Una mezcla, hermanos amados, tremenda. Sin embargo, el Señor nos manda a nosotros a que no seamos inconstantes. La inconstancia es terrible, el doble ánimo es terrible, la falta de perseverancia es terrible. Cómo anhelo el tiempo donde había también gente muy perseverante. Mire, había gente que no sabía mucho de la Escritura, pero era gente perseverante, era gente que estaba en la casa del Señor, era gente que iba a predicar con lluvia, con calor, con frío, en verano, era gente que estaba en las mañanas, en las tardes. Yo tengo una ovejita bien linda que dice: aquí vengo, mi pastor, con lo mejor que Dios me ha dado, mi familia, vengo a servir al Señor. Y yo miro a mi hermano, porque nos conocimos hace algunos años atrás, y yo digo: mi hermano amado, cómo ha criado sus hijitos en la casa del Señor. Hoy tiene un hijo, su hijo mayor, tiene su esposa, son ministros de alabanza, tienen una nieta, tienen a su otro hijo, también es ministro de alabanza, tienen a su otro hijo, también es ministro de alabanza, y tienen a un pequeñito que de seguro va a seguir los pasos de sus tres hermanos. Y tienen una linda familia, y usted dirá: es una familia de una estirpe real. No, son una familia que le creyó a Dios. Con limitantes, con situaciones difíciles, con adversidades, con situaciones económicas, pero han sido constantes. Y el hermano y la hermana tienen a sus hijos en la casa del Señor, y para ellos es la satisfacción tan grande. Cuando yo lo veo a mi hermano en la casa del Señor saltar, danzar, yo me quebranto mucho también por eso. Yo también danzo y alabo el nombre del Señor. Y no me canso de alabar a Dios, de darle muchas gracias, porque no son nuestras capacidades, porque no son nuestras virtudes humanas. Si en algo debemos gloriarnos, será en la cruz de Cristo y darle gracias a Él por su fidelidad, su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y en mi caminar. Me basta su fidelidad. La fidelidad del Señor nos ayuda a ser constantes, nos ayuda a ser perseverantes, nos ayuda a tener la fuerza y la entereza, la paciencia, el jupomone para poder resistir las batallas y poder levantarnos en medio de la adversidad. ¿Cuánta gente ha quedado en el camino? ¿Cuánta gente ha vuelto atrás? ¿Cuánta gente ha retrocedido? No seas tú de aquellos que retroceden. Salmo 78, verso 9. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Qué tremendo los hijos de Efraín. Efraín significa doblemente fructífero.
Los hijos de la fructificación eran arqueros bien equipados. Era gente bien preparada, era gente bien alineada, era gente bien catartizada, pero volvieron sus espaldas en el día de la batalla, volvieron sus espaldas en el día de la batalla y no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en sus caminos, olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. ¿Cómo hay un pueblo que se ha olvidado de las obras del Señor? ¿Cómo habrá gente que se ha olvidado de los milagros que han visto, poderosos, portentosos, que Dios ha hecho? ¿Cómo olvidarnos del pacto de nuestro Dios y rehusar andar en su palabra? ¿Cuántos hijos de Efraín, cuántos hijos fructíferos tenemos que tienen arco bien equipado, preparados para poder proyectar hijos, preparados para enviar ministros, preparados para equipar gente, para mostrar gente el camino de la salvación? ¿Cuánta gente necesita enseñar a la multitud en la palabra para que venga el resplandor de la gloria? Los que enseñan la palabra serán como estrellas que alumbran a eterna perpetuidad. ¿Y cómo se le enseña justicia al impío? ¿Cómo se le enseña justicia al perdido? Con el testimonio. Arqueros bien equipados, arqueros que tienen, hermanos amados, la plataforma adecuada para poder lanzar flechas. Bienaventurados el hombre que tiene su aljaba llena de flechas, porque cuando sea viejo sus hijos se pondrán en las puertas y le defenderán cuando vengan los enemigos. Oh, yo no quiero ser un arquero bien equipado que en el día de la batalla vuelva a sus espaldas. No lo anhelo, no lo deseo. No quiero vivir de esa manera, no pudiese vivir de esa manera. Quisiera vivir de la manera que aunque me quedara el último respiro en mi cuerpo, en esta tierra, que mi Padre sepa que voy a dar lo mejor para agradarle, a pesar de mis evidentes torpezas, a pesar de mi infinita humanidad, a pesar de la naturaleza falible, a pesar de mis tropiezos y de mis caídas, a pesar de mi mente, de mi corazón, de mi alma y de todas las cosas que Dios puede conocer de mi vida. Me esforzaré, me daré a la tarea de levantar mis manos caídas que por momentos están debilitadas. Me daré a la tarea de doblar mis rodillas y rogarle al Padre que ponga aceite en ellas. Me daré a la tarea de poder estar delante de Él y poder rogar al Señor que Él venga a ayudarme en este camino y en esta senda. ¿Quieres resplandecer? ¿Quieres ser un hombre que resplandezca? Tendrás que trabajar en tu corazón. Tendrás que trabajar en tu antigua naturaleza, tendrás que trabajar en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, tendrás que trabajar aún en tus entrañas, tendrás que trabajar en la ley de tus miembros, tendrás que trabajar en tus manos, en tus pies, en tu caminar, tendrás que trabajar en tantas cosas que a lo mejor van a entregar batalla y va a ser aguerrida, pero debes dar la batalla, debes batallar contra la carne, debes batallar contra el mundo, debes batallar contra el adversario. El Señor lo reprenda, pero no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. A lo mejor ha fallado tanto el Señor que ha derramado lágrimas, irá caminando, irá llorando el que lleva la preciosa semilla, porque hay algo que está cargado en tu corazón, hay algo que está sembrado en tu vida, esa palabra de Dios que te irá acompañando aún en las lágrimas, aún en los senderos, aún en ese camino adverso que está por delante. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, aquel que lleva la palabra de la esperanza para encontrarse un día con Jesucristo en las nubes, en nuestra reunión con Él. Aquellos que con lágrimas caminan, con cosecha y regocijo retornarán.
Hoy vengo declarando sobre nuestras vidas la ayuda soberana del Dios Todopoderoso, porque separado de Él nada podemos nosotros hacer. Es imposible que podamos triunfar en este camino. Es imposible podamos lograr algo con nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades o habilidades. No te equivoques, no eres tú, no soy yo, no es tu locuacidad, no es lo que sabes, no es lo que tienes, no es las cosas, las añadiduras, no es lo mucho que te conozcan, no es lo mucho que hagas, no a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, que sea tu nombre la gloria, pues tú te la mereces, Señor, y nosotros ovejas de tu prado somos, y aunque todo lo hiciéramos, siervos inútiles somos. ¿Cómo poder resplandecer en una generación corrupta? Solamente adentrarnos en las aguas de la intimidad y regarle al Padre que Él se revele cada día más en nuestros corazones. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que se vengan a revelar aún más a nuestros corazones y podamos decirle: ama Padre, ayúdame papito a poder avanzar en este camino. Haced sendas rectas para vuestros pies y lo cojo no se salga del camino, para que seáis sanados. Debemos permanecer en el camino. La recompensa no están a la orilla del camino. La recompensa no están por los que quieren quedarse en el camino postrados. No, la recompensa no está ahí. La recompensa está para aquel que se levanta una y otra vez, y sabe que cuando es débil, entonces es fuerte, porque no confía en sus capacidades, sino que confía en las capacidades del Señor. No te sientas triste cada vez que Dios te corrige. No te sientas agobiado cada vez que te exhortan y te dicen que hay muchas cosas que tú tienes que cambiar. No se agobie tu corazón cuando tu pastor te corrija, te hable. No te pongas triste cuando tu pastor te llame y te dijo: hijo, mira, esto no está bien, esto hay que ordenarlo, porque así como tu papá te corrige a ti, hay otro que corrige a tu papá. Y hay otro que corregirá a ese papá, de ese papá, y sobre uno alto y otro más alto. Y todos nosotros necesitamos crecer y cambiar, y por eso necesitamos tanto aprender del Señor. No seas como este Efraín, que era un arquero bien equipado, pero en el día de la batalla retrocedió, dio la espalda, dijo: ya no peleo, ya no doy batalla, me rindo, me aparto, me alejo. Esto no es para mí, no seas de aquello. Te necesitamos. El cuerpo de Cristo te necesita. Joven, Cristo te necesita. Hermano amado, el Señor nuestro Dios te necesita. Pastor que me estás escuchando, Dios te necesita. Siervo, Dios te necesita. Mi hermanita amada, Dios te necesita. Familias que me están escuchando, cualquiera sea la situación en la cual ustedes se encuentren, recuerden que Dios los ama y Él nos necesita. Y que si nosotros nos permanecemos apegados a su palabra, apegados a sus promesas, Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra y bendita sea su gloria. Doy gracias a Dios por este tremendo privilegio de poder llevarles esta palabra. Lo hago con una profunda humildad en mi corazón. Me siento siempre tan privilegiado cuando puedo llevar una palabra de parte del Señor, porque nunca me he considerado digno de lo que Dios me ha dado. Nunca me he considerado digno del llamamiento que Él me ha otorgado. Nunca me he considerado digno de la palabra que Él ha puesto en mi corazón. Es por eso que cada vez que alguien me da la oportunidad para poder compartir, para poder hablar, para un ministro que me convida a poder compartir una enseñanza, me siento tan privilegiado porque sé que es su gracia, que es su bondad sobre mi vida. La verdad es que todos los días de mi vida
Daré gracias al Señor por sus obras, por sus milagros que Él me ha mostrado, por lo que ha hecho en mi vida, en mi hogar. Me siento un hombre bendecido. Verdaderamente siento que Dios me ha bendecido cuando veo mi vida, cuando veo mi familia, cuando veo las pruebas, aún las dificultades, pero cuando veo también las alegrías y los gozos y las victorias. Cuando aún he pasado por derrotas o por tristezas, también veo las alegrías que Dios me ha concedido. Digo, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha fortalecido y todavía largo camino nos resta aquí en la tierra, aún un tiempo corto para el Señor, breve para Él, y nosotros quizás cuánto tiempo nos quedará, pero sea que nos quede un día, una semana, un mes, un año o años, cualquiera sea el tiempo que nos quede, a Él serviremos, porque de Él somos, sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Por la fe vive el justo, en Él vivimos, en Él estamos y en Él somos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta palabra que tú me has regalado para estos mis hermanos. Te pido que pongas anillo para sellar en esta enseñanza, sea sembrada en el corazón de tu pueblo, sin que nada sea quitado, y ellos puedan ser edificados a la luz de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.